¿Por qué odias tanto las tácticas que presionan para vender por teléfono? No es que las odio, es que creo que dejaron de funcionar. Especialmente si hoy en día tenés un producto, un servicio que se lo vendés específicamente a un mercado que es más sofisticado, que ya tiene experiencia comprando otros productos o servicios capaz caros, capaz tuvo malas experiencias en un pasado con cosas que pagó y no le funcionó o que se sintió estafado. Hasta muchos de esas personas también saben, o sea, conocen las tácticas de las ventas como tal y hace que si vos le vendés usando tácticas a una persona que conoce esas tácticas, en vez de funcionar, de hecho genera el efecto completamente opuesto, ¿no? Hace que la persona diga, no, ¿qué le voy a comprar a esta persona si me está tratando de vender como yo capaz le trato de vender a esos clientes? Sí, como que hace unos años tal vez no estaba tan instaurada la venta por teléfono y por videollamada como está ahora. Y bueno, creo que la gente, como vos decís, cada vez está volviendo más y más escéptica. ¿Y cómo haces para identificar si estás en un mercado sofisticado o estás en un mercado no tan sofisticado que tal vez puedes usar tácticas más viejas, tal vez? Varía mucho según a quién le vendés. Si vos, por ejemplo, le vendés a personas, o sea, tenés un negocio que es B2C, le vas a consumidores finales, o sea, puede ser dentro de relaciones, dentro de fitness o alguna otra industria, capaz vendés una oportunidad de negocio. En esos casos en particular, probablemente tus clientes no compraron demasiados productos high ticket o servicios high ticket. Puede ser que no tuvieron demasiadas llamadas de ventas con competidores tuyos. Puede ser que no tengan experiencia en ventas y en esos casos en particular capaz usar tácticas como por ejemplo si le haces un descuento para que empiece a trabajar con vos en la llamada puede llegar a funcionar, pero de vuelta, o sea, va a depender mucho de qué tantos competidores haya, ¿no? Y si esa persona ya probó algo, si tuvo malas experiencias, si ya compró algo, si ya sabe lo que es una llamada de ventas. Ahora, cuando hablamos de mercados capaz un poco más sofisticados, que saben de ventas o que ya compraron productos o servicios caros o que ya tuvieron malas experiencias, si vos usás las mismas tácticas, entre comillas, que usaron con ellos otros competidores, otras personas, y ellos tuvieron malas experiencias gracias a esas tácticas, y vos tratás de hacer lo mismo, no va a funcionar, ¿no? Sí, creo que hoy hay como una obsesión con los guiones de venta y tener un guión y repetir el guión de memoria cuando la realidad es que hoy en día en pocos casos te va a funcionar a menos que sean con personas como vos decís que tuvieron poca exposición a eso. Porque aparte hay algo muy difícil de hacer cuando estás leyendo un guión o cuando estás siguiendo un guión que es que sonas robótico. Y la realidad es que cuando la otra persona se da cuenta que vos estás siguiendo un guión y como que hay veces que las preguntas no tienen sentido, ¿viste? Porque en vez de tener una conversación, eh, justamente siguen el guión, creo que nada, las personas se dan cuenta y termina bajando la venta. Ahora, ¿cómo harías vos entonces para vender? ¿O en qué es lo que pensás vos cuando estás vendiendo en vez de esto, tácticas, guiones? Yo creo que lo más importante de todo es realmente estudiar ventas y entender los principios detrás de por qué ciertas preguntas funcionan y ciertas preguntas no. Hay muchos programas, cursos, capacitaciones que a lo mejor lo que hacen es darte el guión y no entendés por qué funciona ese guión, para qué sirve cada parte del guión. Entonces, realmente si querés poder vender bien, necesitas entender las bases para poder adaptar tu llamada de ventas según quién sea el prospecto, si tiene sentido, ¿no? Bien, ¿qué dirías que son esas cosas más, esas bases más importantes o qué le dirías a una persona que quiere aprender? En qué debería enfocarse? Yo creo que lo primero y principal es entender que, como vos bien dijiste, si sonás robótico o seguís un guión y no es natural, no va a funcionar. O sea, no es que seguís un script y vendés. O sea, tenés una persona del otro lado del teléfono o de la videollamada y necesitas poder generarle las emociones que necesita para que después tenga ganas de comprar. Y acá es importante lo que dije. El objetivo no es venderle, sino que la otra persona tenga ganas de comprarte, ¿sí? Entonces, para eso lo que se busca es poder hacerle ciertas preguntas para poder hacer que la persona se venda a sí mismo de por qué necesita lo que vos estás por ofrecerle después, si tiene sentido. Por ejemplo, vas a querer hacerle preguntas como contame cuál es el problema que estás teniendo ahora,
por qué es un problema, qué tenés pensado hacer si nada cambia, porque al fin y al cabo las personas pagan para poder resolver problemas y si ni siquiera le demostrás y esa persona se dice a sí mismo que está teniendo un problema, no hay forma que después le puedas vender una solución si es que no lo ve, ¿no? Sí, Eh, yo creo que una de las cosas que ahí lo dijiste que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar todo el tema de ventas es que yo pensé que vender era tal vez qué tan persuasivo uno era hablando uno y qué tan bueno era presentando su oferta y después me di cuenta que los mejores vendedores son aquellos que hablan menos y hacen las preguntas correctas en el momento correcto para generar, como vos decís, esas emociones. Y hablando de estas emociones, ¿cuáles vos dirías que son las que hay que generar? Ok, ya entiendo que tengo que hacer preguntas. ¿Por cuáles, qué es lo que estoy buscando generar o por dónde quiero encarar estas preguntas? Bien, para que una persona quiera comprar, de cierta forma tiene que sentir una presión interna. ¿Sí? Tiene que sentirse en un estado en el cual no se siente conforme con como está ahora. Y para poder generar esa presión interna, lo primero que necesitas hacer es hacerle preguntas para que la persona se dé cuenta que tiene un problema, que pueda ver realmente qué tan grave es ese problema y cómo va a seguir evolucionando si no hace nada para poder resolverlo. Porque al fin y al cabo, si no logras demostrarle a la persona que sin ningún tipo de ayuda su vida va a pasar a ser mucho peor de lo que está ahora y que el hecho de no hacer nada va a ser mucho peor y le va a costar mucho más, ya sea en términos monetarios, ya sea en términos de salud o lo que sea, que poder invertir después más adelante en tu solución para poder hacer algo al respecto, ahí es cuando se genera la transacción, por así decirlo, ¿no? Cuando el costo de no hacer nada o seguir estando en el lugar en el cual estás sin poder resolverlo es mucho más grande que la inversión que tienes que hacer para llegar al lugar mejor, lo cual me lleva al segundo punto, que es que para poder generar esa presión interna necesitas, por un lado, demostrarle toda la gravedad del problema y las consecuencias y demás. Por otro lado, demostrarle que primero es entender cuál es el objetivo puntual, ¿sí? En todo sentido, a nivel objetivo final, monetario, de estilo de vida que quiere tener, personales y demás, y demostrarle todos los beneficios que va a experimentar si es que logra resolver ese problema. Cómo lo va a afectar directamente y también indirectamente a través de sus amigos, familia, a través de otros objetivos que tienen, ¿no? en su vida y demás. Eh, pero nada, más que nada es generar esa separación a través de preguntas para que la persona se dé cuenta que necesita la solución y que si efectivamente decide hacer algo al respecto, va a llegar a un lugar que es muchísimo mejor de lo que se imaginaba antes, ¿no? De capaz tener la llamada con vos. Sí, a mí me gusta mucho pensarlo como con la perspectiva del médico, del doctor, ¿no? Que vos tenés que hacer un diagnóstico de la otra persona para identificar bien exactamente qué es lo que le está pasando. Y también me gusta esto de pensar como, ok, esta persona tiene una situación actual y tiene una situación deseada y que a través de las preguntas estirar esa brecha, ¿no? Ok, de la situación actual, que va lo que vos decías, ¿cuál es el problema de la situación actual? ¿Cuál es la severidad de ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir acá? Y eso es lo que hace estirar. Y después sobre la situación deseada, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué es importante para vos? Ponerle números. Todo eso hace ese estire. Creo que ese es como lo fundamental que uno tiene que lograr en esto de las preguntas. Y ahí es como que vas recolectando la información para después a la hora de presentar tu solución. Creo que no solo es generar esta presión, sino recolectar la información necesaria para cuando presentás la solución, que sea una solución personalizada para la persona. Y efectivamente ver también si lo puedes ayudar, ¿no? Que puede pasar que te das cuenta que no está en la situación en la cual lo puedes ayudar. Por eso, más allá de agrandar esta brecha, está bueno hacer preguntas para poder entender cuáles fueron todas las cosas que probaron en un pasado para poder resolver este problema, qué le funcionó, qué no le funcionó, por qué cree que no le funcionó. Porque al fin y al cabo, como vos bien decís, si realmente lo puedes ayudar y querés tratar de venderle a esa persona, querés a la hora de pitchear tu solución, presentarla de una forma que se vea distinta a lo que ya probaron y no le funcionó, ¿no? Y presentarlo como una nueva oportunidad, como algo que sí le va a funcionar, que le genere esperanza de que esto es distinto. Pues eso va a ser dos cosas, ¿no?
como dije, o sea, número uno le va a dar esperanza y confianza de que, che, a lo mejor con esto sí logro llegar a mi objetivo. Y número dos, va a ser que no te puedan comparar por precio, porque al fin y al cabo, si la forma en la cual presentás es distinto a lo que ya probaron, pero es igual a lo que ofrecen tus competidores, en este momento van a decir, ¿y qué diferencia tiene lo que vos haces versus lo que hace tal competidor? ¿Por qué vos cobras más caro? ¿Por qué cobras lo mismo? ¿Por qué cobras menos? ¿No? Totalmente. Y bueno, creo que una de las experiencias que tuve también vendiendo, que es muy importante, es que tal vez uno con el correr... Esto pasa en realidad cuando vas sumando más y más llamadas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, como que empezás a tener 3 4 5 personas que tienen los mismos problemas y pasa mucho que vas a través de todas estas preguntas y llega un punto que decís, bueno, esta pregunta me la voy a saltear porque total ya sé el problema que esta persona tiene y después le voy a hacer el pitch. Y después entendí que, a ver, la persona generalmente se mete a la llamada como con algo que está disconforme, pero todavía no lo tiene completamente articulado en su cabeza. Y por eso son importantes todas estas preguntas para que él mismo articule todo lo que le está pasando y por qué no puede quedarse donde está. Sí, y que también pueda ver todas las cosas que va a necesitar si es que quiere llegar ahí. Por ejemplo, yo hago un caso particular, ¿no? Una persona que a lo mejor cree que sabe vender, ¿sí? A lo mejor sabe vender, pero no tiene ni idea cómo contratar vendedores o no sabe cómo gestionarlos. Entonces, a través de las preguntas, como por ejemplo, che, ¿y ¿tenés algún proceso estandarizado para si en algún día llegas a contratar a un vendedor, poder dárselo y asegurarte de que pueda rendir? No, ok. ¿Y tenés experiencia con...? Ok, no. Entonces, todas esas preguntas hace que se den cuenta que tienen un montón de problemas que a lo mejor en la llamada ni siquiera eran conscientes que le faltaban todas esas cosas y eso hace que después a la hora de presentar tu solución la vean como mucho más valiosa porque le puedes mostrar que lo vas a ayudar con todas esas cosas que ni siquiera sabían que tenían antes de entrar en la llamada. 100% tratar de encontrar ahí los huecos que tal vez él no es consciente que tiene. Es como que también, ¿no? Sigue estirando esta brecha entre situación actual y deseada. Y bueno, después hay otras dos emociones que me parece que son clave poder sacar a través de preguntas, que son, número uno, que te admita que no puede resolverlo por su cuenta. Porque es muy común también, si no haces una pregunta de ese estilo, que al final cuando vos le pichás la solución diga, bueno, voy a intentar hacerlo por mi cuenta. Y la otra es la urgencia de actuar ahora. Si también pasa un montón de veces, bueno, voy a empezar en un mes, voy a empezar en 2 meses, tengo que ver cuándo lo empiezo. ¿Qué opinas sobre esas dos? Sí, yo creo que la primera que mencionás es muy importante que la persona crea que o no puede hacerlo por su cuenta o que el hecho de tratar de hacerlo por su cuenta va a hacer que le lleve muchísimo más tiempo, sea mucho más costoso, pierda mucha más plata y que prefiere no pagarle a alguien para poder acortar ese camino porque le va a terminar conveniendo. Eh, y con respecto a la segunda, es un poco lo que habíamos hablado antes, pero también creo que es muy importante, especialmente si hoy en día capaz están apareciendo objeciones de lo tengo que pensar, que es hacerle preguntas para entender por qué ahora, ¿no? Es importante para esa persona hacer un cambio. ¿Qué es lo que va a pasar si esto igual? ¿Cuántos kilos va a seguir aumentando de acá a los próximos 5 o 10 años? ¿Y cuánto le va a costar dentro de 10 años lo que va a tener que invertir en médicos para resolver el problema de salud? Entonces, nada, estas preguntas sirven para, si es que después llega a aparecer alguna objeción también al final, poder usar las palabras que la persona te dijo para poder realinearlo, ¿no? Y preguntarle qué fue lo que cambió en el medio, porque si una persona dice, lo tengo que pensar, es tipo, entiendo, es una decisión importante, ahora te pregunto, porque hace 5 minutos atrás me dijiste que venías con esto hace 6 meses y que no hacías nada, o sea, si no hacías nada iba a terminar pasando A, B, C, D, y que es justamente por eso que decidiste agendar la llamada y ahora está diciendo que nada, lo tenés que pensar, entonces qué fue lo que cambió en el medio, qué es lo que está pasando, ¿viste? Sin presionarlo, pero para poder realinearlo con sus propias palabras, que al fin y al cabo es como lo más poderoso para poder ayudarlos a tomar una decisión, porque si ellos mismos te dicen una cosa y después se contradicen, puedes apalancarte de lo que ellos dijeron para poder realinearlos y nada, y que poder hacerlos responsables, ¿no? de lo que dice lo que dicen que quieren más allá de después lo que terminan haciendo, ¿no?
Y bueno, creo que otra que es muy importante es la confianza de la persona en que vos sos la mejor solución que tiene y que sos la única persona que lo podría ayudar a llegar al lugar a donde quiere llegar. Y creo que ahí es muy importante, a ver, más allá de las obvias, ¿cómo generas esa confianza? Más allá de las obvias, como poder presentarle caso de éxito o tu experiencia, creo que es muy clave que puedas presentar tu solución de tal, como de tal forma que sea personalizada a todo lo que él te dijo y diferente a todas las cosas que probó. Que por eso también es clave tomarse las preguntas como un diagnóstico y recolectar información para después ver cómo le picheas tu propuesta. Sí, que al fin y al cabo creo que en base a lo que aprendimos tiene que ser como la explicación simultánea, ¿no? De por qué todo lo que probaron en un pasado fracasó y cómo esto es distinto y si los va a ayudar a llegar a donde quieren llegar. Pero bueno, creo que en resumen es eso en términos de ventas. Después hay algunas cosas con respecto a las objeciones, pero a lo mejor podemos dejarlo para algún otro video. ¿Crees que hay algo que sea relevante y podría llegar a servir, que podríamos charlar o tocar? ¿Qué mindset crees que tiene que tener una persona que no quiere vender porque le da miedo la venta, le da miedo sentirse un vendedor, le da miedo presionar a las personas? ¿Qué le dirías a esa persona? Porque es algo muy común que pasa con muchos. Sí, yo creo que para aquellas personas que tienen miedo de vender, eh, yo personalmente lo que les diría es, si vos realmente sabes que podés ayudar a una persona y no haces lo mejor dentro de tus posibilidades para poder venderle, para poder ayudarlo, al fin y al cabo le estás haciendo daño por no venderle. Y en base un poco a lo que hablamos hoy, vender no se trata de presionar, sino de poder hacer las preguntas adecuadas para que la misma persona se dé cuenta y quiera comprar tu solución. Yo me quedo completamente con lo primero que decís, pienso igual. Fue algo que me pasó en su momento y ahora después de tener tantas llamadas de venta como que me doy cuenta muchas veces que veo ahí la persona que digo, le quiero como agarrarle la cabeza y decirle, flaco, no estás viendo que si haces esto vas a ir a donde querés. Y nada, creo que combinaría eso de que si vos sabés que tu producto es bueno y vos sabés que puedes ayudar a la persona, tenés que hacer todo en tu poder. Lo combinaría con entender que no estás haciendo nada malo o sacarte esa creencia porque básicamente te destruye. Sí, y después también es entender que creo que es clave poder armar un producto o servicio bueno en donde uno está orgulloso de lo que ofrece y que sabe que va a hacer todo lo posible para poder conseguir resultados, porque eso va a hacer que puedas tener más convicción y cuando tenés convicción sobre lo que vendes, al fin y al cabo, o sea, hace que cambies tu tono, que cambies la forma en la cual hablas y que todo funcione mejor, ¿no? Muchas personas creen que es esa táctica, pero de vuelta, es mucho más importante cómo lo decís que muchas veces qué decís. No es lo mismo agarrar un script como hablábamos antes, ¿no? Y decir, bueno, en esta llamada te voy a hacer a veces de preguntas y después de eso vamos a hacer que realmente, nada, ir sintiendo lo que uno va diciendo y ir haciéndolo de forma natural, ¿no? Porque si la persona se da cuenta que está todo scripteado, que estás usando tácticas, dejan de funcionar. Y nada, recordarte constantemente de casos de éxito, de lo bien que le estás haciendo a tus clientes, los resultados que están consiguiendo, y eso te ayuda a estar todos los días no sabiendo de que si no les vendes a la otra persona le estás haciendo mal. Y nada, y creo que es como una escalera en donde se van acumulando unas cosas sobre encima de las otras y cada vez vas ganando más confianza y más convicción y se vuelve más fácil, ¿no?